Presentado por Audiolibros y Filosofía Barata. ¡7! Lucifer naciente. 50. Adiós a Júpiter. No fue fácil redactar el mensaje, en especial después del que acababa de enviar a su abogado. Floyd se sentía un hipócrita, pero sabía que tenía que hacerlo para minimizar el dolor, que era inevitable en ambas partes. Estaba triste pero ya no desconsolado. Porque estaba regresando a la Tierra en un aura de realización y éxito, aunque no precisamente de heroísmo, y se sentía capaz de negociar las cosas desde una posición de fuerza. Nadie, conseguiría quitarle a Chris. Querida Caroline, ya no era más, queridísima, estoy volviendo a casa. Cuando tú recibas esto, me hallaré ya en hibernación. Solo unas pocas horas más tarde, o al menos eso me parecerá a mí, abriré de nuevo los ojos, y ahí estará el hermoso azul de la Tierra colgando en el espacio ante mí. Sí, ya sé que seguirán siendo muchos meses para ti, y lo lamento. Pero ambos sabíamos que sería así antes de que me fuera, y de hecho estoy volviendo varias semanas antes de lo previsto debido al cambio de planes de la misión. Espero que podamos sacar algo en claro de todo esto. La cuestión principal es: ¿qué es lo mejor para Chris? Sean cuales sean nuestros sentimientos, debemos ponerlo a él primero. Sé que yo estoy dispuesto a hacerlo así, y estoy seguro de que tú también. Floyd desconectó la grabadora. Tendría que haber dicho lo que pretendía: un chico necesita a su padre. No, hubiera carecido de tacto, y quizás solo habría empeorado las cosas. Caroline podría replicar que entre el nacimiento y los 4 años es la madre quien más importa para un niño, y que si él hubiera pensado de otro modo se habría quedado en la Tierra. Y ahora respecto a la casa. Me alegra que los miembros de la Junta de Gobierno hayan adoptado esa actitud, que hará las cosas mucho más fáciles para los dos. Sé que a ambos nos gustaba el lugar, pero será demasiado grande ahora y nos traerá demasiados recuerdos. Por el momento probablemente tomaré un apartamento en Hilo, espero poder encontrar algo permanente tan pronto como sea posible. Hay una cosa que sí puedo prometer a todo el mundo: no abandonaré de nuevo la Tierra. Ya he tenido suficiente viaje espacial para todo el resto de mi vida. O, quizá la Luna, si realmente tengo que ir, pero por supuesto será tan solo una excursión de fin de semana. Y hablando de lunas, acabamos de pasar la órbita de Sinope, de modo que estamos abandonando el sistema joviano. Júpiter está ya a más de 20 millones de kilómetros de distancia, y apenas es más grande que nuestra propia Luna. Sin embargo, incluso desde esta distancia, uno puede ver que algo terrible le ha ocurrido al planeta. Su maravilloso color anaranjado ha desaparecido, en este momento es de un gris enfermizo, con solo una fracción de su brillo anterior. No es extraño que ahora tan solo sea una débil estrella en el cielo de la Tierra. Pero no ha ocurrido nada más, y hemos rebasado ya con mucho el plazo dado por la advertencia. Es posible que todo esto no haya sido más que una falsa alarma o algún tipo de broma cósmica. Dudo que lleguemos a saberlo nunca. De todos modos, nos ha llevado de vuelta a la Tierra antes de lo previsto, y me siento agradecido por ello. Adiós por ahora, Caroline, y gracias por todo. Espero que podamos seguir siendo amigos. Y todo mi amor, como siempre, a Chris. Cuando hubo terminado, Floyd permaneció sentado, inmóvil, en el pequeño cubículo que ya no iba a necesitar durante mucho más tiempo. Iba a llevar la cinta audio al puente para su retransmisión cuando Chandra entró flotando. Floyd se había sentido agradablemente sorprendido por la forma en que el científico había aceptado su creciente separación de Al. Aún permanecían en contacto con él durante varias horas cada día intercambiando datos sobre Júpiter y comprobando las condiciones a bordo de la Discovery. Aunque nadie había esperado ningún gran despliegue de emociones, Chandra parecía estar tomándose la pérdida con notable fortaleza. Nikolai Ternovsky, su único confidente, había conseguido proporcionar a Floyd una explicación plausible de su comportamiento. Chandra ha encontrado un nuevo motivo de interés, Woody. Recuerde, se haya metido en un negocio en el que, si algo funciona, es obsoleto. Ha aprendido un montón de cosas en los últimos meses. ¿Puede imaginar lo que está haciendo ahora? Francamente no. Dígamelo usted. Está diseñando a toda prisa al 10.000. Floyd dejó colgar su mandíbula. Así que esto explica esos largos mensajes a Urbana sobre los que Sacha ha estado gruñendo tanto.
Bueno, no va a poder seguir bloqueando los circuitos durante mucho tiempo. Ahora Floyd recordó la conversación cuando Chandra entró, pero era lo suficientemente prudente para no preguntar al científico si aquello era cierto, puesto que realmente no era asunto suyo. Sin embargo, había otro tema acerca del cual aún sentía curiosidad. Chandra, dijo, no creo haberle dado nunca las gracias como correspondía por el trabajo que hizo en nuestro vuelo sobre Júpiter, cuando persuadió al de que cooperara. Por un momento temí realmente que fuera a meternos en problemas. Pero usted se mostró confiado durante todo el tiempo, y tenía razón. Sin embargo, no siente usted ningún remordimiento. En absoluto, Dr. Floyd. ¿Por qué no? Él debió de sentirse amenazado por la situación, y ya sabe usted lo que ocurrió la última vez. Había una gran diferencia. Si puedo expresarlo así, quizá esta vez el éxito final tuvo algo que ver con nuestras características nacionales. No le comprendo. Digámoslo de este otro modo, Dr. Floyd. Bowman intentó utilizar la fuerza contra Al. Yo no lo hice. En mi idioma tenemos una palabra, ahimsa. Normalmente es traducida como, no violencia, aunque posee implicaciones más positivas. Me cuidé muy mucho de usar ahimsa en mis tratos con Al. Muy recomendable, estoy seguro. Pero hay veces en las que se necesita algo más enérgico, por lamentable que sea su necesidad. Floyd hizo una pausa, luchando contra la tentación. La actitud de Chandra, además papista que el Papa, era un poco tediosa. No haría ningún daño, ahora, plantearle algunas de las verdades de la vida. Me alegro de que funcionara de esta forma. Pero podía no haber funcionado, de modo que tuve que prepararme para cualquier eventualidad. Ahimsa, o como lo llame usted, está muy bien, pero no me importa admitir que disponía de un sustituto a su filosofía. Si Al se hubiera mostrado, bueno, terco, yo hubiera podido hacerme cargo de él. En una ocasión Floyd había visto a Chandra llorar, ahora lo vio reír, y era un fenómeno igual de desconcertante. Realmente, Dr. Floyd. Lamento que me haya atribuido usted un cociente de inteligencia tan bajo. Era obvio desde un principio que usted instalaría un cortacircuitos en algún lugar. Lo desconecté hace meses. Lo que el asombrado Floyd pudo llegar a pensar como la respuesta más adecuada es algo que no se supo nunca. Estaba todavía ofreciendo una convincente imitación de un pez asfixiándose cuando desde el compartimento de pilotaje Sacha gritó: «Capitana. Todo el mundo. Acudan a los monitores. Vocemos. Miren eso. 51. El gran juego. Ahora la larga espera estaba terminando. En otro mundo más la inteligencia había nacido y estaba escapando de su cuna planetaria. Un antiguo experimento estaba a punto de alcanzar su clímax. Aquellos que habían iniciado ese experimento, hacía tanto tiempo, no habían sido hombres, ni siquiera remotamente humanos. Pero eran de carne y sangre, y cuando miraron a través de las profundidades del espacio habían sentido admiración, maravilla y soledad. Tan pronto como poseyeron el poder, se lanzaron hacia las estrellas. En sus exploraciones encontraron muchas formas de vida y observaron los trabajos de la evolución en un millar de mundos. Vieron cuán a menudo los primeros débiles destellos de inteligencia parpadeaban y morían en la noche cósmica. Y debido a que, en toda la galaxia, no habían hallado nada más precioso que la mente, alentaron su alumbramiento por todas partes. Se convirtieron en granjeros en los campos de estrellas, sembraron, y algunas veces cosecharon. Y algunas veces, desapasionadamente, tuvieron que deservar. Los grandes dinosaurios habían perecido hacía ya mucho cuando la nave de exploración penetró en el sistema solar tras un viaje que había durado casi 1000 años. Pasó rápidamente por los planetas exteriores, hizo una breve pausa sobre los desiertos del agonizante Marte, y finalmente miró la Tierra. Los exploradores vieron abrirse bajo ellos un mundo hormigueante de vida. Durante años estudiaron, recolectaron, catalogaron. Cuando hubieron aprendido todo lo que les fue posible, empezaron a modificar. Trastearon con los destinos de muchas especies en tierra firme y en el océano. Pero el éxito resultante de sus experimentos era algo que no sabrían al menos hasta al cabo de 1.000.000 de años. Eran pacientes, pero todavía no eran inmortales. Quedaba mucho por hacer en aquel universo de 100.000 millones de soles, y otros mundos estaban llamando. De modo que se sumergieron nuevamente en el abismo,
sabiendo que era probable que nunca más volvieran por aquella zona. Tampoco lo necesitaban. Los sirvientes que habían dejado tras ellos harían el resto. En la Tierra los glaciares llegaron y se fueron mientras sobre ellos la inmutable luna seguía albergando su secreto. Con un ritmo más lento aún que el hielo polar, las mareas de la civilización menguaron y fluyeron a través de la galaxia. Extraños, hermosos y terribles imperios se levantaron y cayeron, y transmitieron su conocimiento a sus sucesores. La Tierra no fue olvidada, pero otra visita habría servido de muy poco. Era uno entre 1.000.000 de mundos silenciosos, pocos de los cuales podrían llegar a hablar alguna vez. Y ahora, lejos entre las estrellas, la evolución estaba derivando hacia nuevas metas. Los primeros exploradores de la Tierra hacía mucho que habían llegado a los límites de la carne y de la sangre, tan pronto como sus máquinas fueron mejores que sus cuerpos, fue el momento de avanzar. Primero sus cerebros, y luego tan solo sus pensamientos, fueron transferidos a resplandecientes alojamientos nuevos de metal y plástico. En ellos recorrieron las estrellas. Ya no construyeron más espacionaves. Ellos eran las espacionaves. Pero la era de las entidades máquina pasó rápidamente. En su incesante experimentación habían aprendido a almacenar el conocimiento en la estructura del propio espacio y a preservar sus pensamientos por toda la eternidad en heladas tramas de luz. Podían convertirse en criaturas de radiación, libres al fin de la tiranía de la materia. Así, se transformaron en pura energía, y en 1.000.000 de mundos los vacíos cascarones que habían desechado se retorcieron por un tiempo en una danza de muerte carente de inteligencia, y luego se desmoronaron en herrumbre. Eran los señores de la galaxia, y estaban más allá del alcance del tiempo. Podían errar a voluntad entre las estrellas y sumergirse como una sutil niebla por entre los intersticios del espacio. Pero, pese a sus poderes semejantes a los de los dioses, no habían olvidado por completo su origen en el cálido lodo de un desaparecido mar. Y aún seguían observando los experimentos que sus antepasados habían iniciado hacía tanto tiempo. 52. Ignición. Nunca hubiera esperado volver allí de nuevo, y menos aún con tan extraña misión. Cuando volvió a entrar en la DIS, la nave estaba ya muy lejos de la Leonov, que huía a toda velocidad, y ascendía cada vez más lentamente hacia el apogobio, el punto más alto de su órbita entre los satélites exteriores. Muchos cometas capturados durante las eras pasadas habían girado en torno a Júpiter en largas elipses como aquella aguardando a que el juego de gravitaciones rivales decidiera su destino último. Toda vida había abandonado los familiares corredores y cubiertas. Los hombres y mujeres que habían despertado de nuevo brevemente la nave habían obedecido su advertencia, ahora debían de hallarse ya a salvo, aunque todavía estaba lejos de sentirse seguro de ello. Pero mientras los minutos finales avanzaban uno tras otro, se dio cuenta de que aquellos que le controlaban no siempre podían predecir el resultado de su juego cósmico. Aún no habían alcanzado el sorprendente aburrimiento de la omnipotencia absoluta, sus experimentos no siempre tenían éxito. Esparcidas por todo el universo había evidencias de muchos fracasos, algunos tan poco evidentes que se habían perdido definitivamente en el seno cósmico, otros tan espectaculares que maravillaban y desconcertaban a los astrónomos de 1.000.000 de mundos. Solo quedaban pocos minutos ya antes de que se determinara el resultado allí, durante aquellos minutos finales estaba una vez más a solas con Al. En aquella existencia anterior podían comunicarse tan solo a través de la torpe mediación de las palabras, tecleadas en la consola o habladas a través de un micrófono. Ahora sus pensamientos se fusionaron a la velocidad de la luz. ¿Me recibes, Al? Sí, Dave. ¿Pero dónde está? No puedo verle en ninguno de mis monitores. Eso no tiene importancia. Tengo nuevas instrucciones para ti. La radiación infrarroja de Júpiter en los canales R23 a través de R35 está ascendiendo rápidamente. Voy a proporcionarte una serie de valores límites. Tan pronto como sean alcanzados, debes orientar la antena de largo alcance hacia la Tierra y enviar el siguiente mensaje tantas veces como sea posible. Pero eso interrumpirá el contacto con la Leonov. Ya no podré seguir retransmitiendo mis observaciones de Júpiter según el programa que me dio el Dr. Chandra. Correcto, pero la situación ha cambiado. Acepta prioridad absoluta alfa. Aquí está la unidad de coordenadas AE35. Por una fracción de un microsegundo una memoria aleatoria penetró en su flujo de conciencia. Qué extraño que de nuevo tuviera que ocuparse de la unidad de orientación AE35 de la antena, cuyo informe de mal funcionamiento había conducido a Frank Pole a la muerte.
Esta vez todos los circuitos permanecían abiertos para su escrutinio, claros como las líneas que en un tiempo habían formado parte de la palma de su mano. No habría falsas alarmas, como tampoco existía ningún peligro de ellas ahora. Instrucciones confirmadas, Dave. Es estupendo estar trabajando con usted de nuevo. He cumplido adecuadamente con los objetivos de mi misión. Sí, Al, lo has hecho muy bien. Ahora hay un mensaje final que debes transmitir a la Tierra, y será el más importante que hayas transmitido nunca. Por favor, díctemelo, Dave. ¿Pero por qué dice usted final? ¿Por qué, de hecho? Durante varios milisegundos ponderó la cuestión. Y, mientras lo hacía, tuvo conciencia de un vacío que no había detectado antes. Había estado allí, pero hasta ahora la barrera de nuevas experiencias y sensaciones lo había ocultado. Sabía algo de sus planes, lo habían necesitado. Muy bien, él también tenía necesidades, quizá incluso, a su manera, emociones. Allí estaba su último lazo con el mundo de los hombres y la vida que en un tiempo había conocido. Le habían concedido su anterior súplica, sería interesante comprobar la extensión de su benevolencia si de hecho tal término era remotamente aplicable a ellos. Y debía de ser fácil para ellos hacer lo que estaba solicitando, le habían proporcionado ya amplias pruebas de sus poderes cuando el ya innecesario cuerpo de David Bowman resultó indiferentemente destruido, sin poner punto final a la vida de David Bowman. Le habían oído, por supuesto, una vez más ahí estaba el débil eco de un regocijo olímpico. Pero no podía detectar ni aceptación ni negativa. Aún estoy aguardando su respuesta, Dave. Corrección, Al. Debería haber dicho tu último mensaje por largo tiempo. Muy largo tiempo. Estaba anticipando sus acciones, de hecho intentando forzar su mano. Pero seguramente ellos comprenderían que su petición no era irrazonable, ninguna entidad consciente podía sobrevivir a eras de aislamiento sin sufrir daños. Aunque ellos estuvieran siempre con él, necesitaba también a alguien, algún compañero, cercano a su propio nivel de existencia. Los idiomas de la humanidad tenían varias palabras para describir su gesto: desfachatez, descaro, jutzpa. Recordó, con el perfecto poder de la recuperación que poseía ahora, que un general francés había declamado en una ocasión: el audace, toujours el audace. Quizá era una característica humana que ellos apreciaban, incluso compartían. Pronto lo sabría. Al. Observa la señal de los canales infrarrojos 30, 29, 28, va a aparecer muy pronto, la cresta está desplazándose hacia las ondas cortas. Estoy informando al Dr. Chandra de que se producirá una interrupción en mi transmisión de datos. Activando la unidad AE35. Reorientando la antena de largo alcance, fijación confirmada sobre el Tierra 1. Empieza el mensaje. Todos esos mundos. Lo habían dejado a todas luces para el último minuto, o quizá los cálculos habían sido, después de todo, soberbiamente precisos. Hubo tiempo de transmitir al menos 100 repeticiones de las 11 palabras antes de que el martillazo de calor puro se estrellara contra la nave. Sujeto allí por la curiosidad y un creciente temor hacia la larga soledad que le aguardaba allá delante, el que había sido en una ocasión David Bowman, comandante de la espacionave de Estados Unidos Discovery, observó mientras el casco hervía obstinadamente. Durante un largo tiempo la nave mantuvo su forma aproximada, luego los soportes del carrusel cedieron, liberando instantáneamente el retenido impulso de la enorme rueda giratoria. Con una silenciosa detonación, los incandescentes fragmentos se dispersaron en una miríada de direcciones distintas. Hola, Dave. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde estoy? No se había dado cuenta de que podía relajarse y gozar de un momento de exitosa realización. A menudo antes se había sentido como un perrillo faldero controlado por un amo cuyos motivos no eran totalmente inescrutables y cuyo comportamiento podía a veces ser modificado de acuerdo con sus propios deseos. Había pedido un hueso, se lo habían arrojado. Te lo explicaré más tarde, Al. Tenemos todo el tiempo necesario. Aguardaron hasta que los últimos fragmentos de la nave se hubieron dispersado, más allá incluso de sus poderes de detección. Luego se marcharon a observar el nuevo amanecer en el lugar que había sido preparado para ellos, y para aguardar los siglos que fueran necesarios hasta que fueran llamados de nuevo. No es cierto que los sucesos astronómicos requieran siempre periodos de tiempo astronómicos.
El colapso final de una estrella antes de que los fragmentos reboten en la explosión de una supernova puede tomar tan solo un segundo. En comparación, la metamorfosis de Júpiter fue casi un asunto pausado. Pese a ello, transcurrieron varios minutos antes de que Sacha fuera capaz de creer en sus ojos. Había estado efectuando un examen telescópico de rutina del planeta. Como si cualquier observación pudiera ser calificada como rutinaria, cuando éste empezó a derivar fuera del campo de visión. Por un momento pensó que el estabilizador del instrumento se había averiado, luego se dio cuenta, con una impresión que hizo tambalearse toda su concepción del universo, de que era Júpiter quien se estaba moviendo, no el telescopio. La evidencia le azotó el rostro, podía ver también dos de sus lunas más pequeñas, y ellas estaban completamente inmóviles. Cambió a menos aumentos a fin de poder ver todo el disco del planeta, ahora de un leproso color gris moteado. Tras unos cuantos minutos más de incredulidad vio lo que estaba ocurriendo realmente, pero siguió sin poder apenas creerlo. Júpiter no estaba apartándose de su órbita habitual, pero estaba haciendo algo casi tan imposible como ello. Estaba encogiéndose tan rápidamente que sus bordes se arrastraban cruzando el campo de visión mientras aún lo estaba enfocando. Al mismo tiempo el planeta aumentaba su brillo pasando de un gris apagado a un blanco perlino. Seguramente era más brillante de lo que había sido nunca en los largos años en los que el hombre había estado observándolo, reflejaba la luz del sol de una forma que no era posible. En aquel momento Sacha comprendió de pronto lo que estaba ocurriendo, aunque no por qué, e hizo sonar la alarma general. Cuando Floyd alcanzó la sala de observación, menos de 30 segundos más tarde, su primera impresión fue la del brillo cegador que penetraba por las ventanas dibujando óvalos de luz en las paredes. Era tan deslumbrante que tuvo que desviar los ojos, ni siquiera el sol podía producir aquel brillo. Floyd estaba tan asombrado que por un momento no asoció el resplandor con Júpiter. El primer pensamiento que llameó en su mente fue, supernova. Rechazó esa explicación casi tan pronto como se le ocurrió, ni siquiera el más próximo vecino del Sol, Alfa del Centauro, podía ofrecer aquel increíble espectáculo con ninguna explosión concebible. La luz disminuyó de repente. Sacha había accionado las pantallas protectoras exteriores. Ahora era posible mirar directamente a la fuente y ver que era un simple punto, justo otra estrella, carente por completo de dimensiones. Aquello no podía tener nada que ver con Júpiter. Cuando Floyd había mirado al planeta hacía tan solo unos pocos minutos, era 4 veces más grande que el distante y contraído Sol. Era bueno que Sacha hubiera bajado las pantallas protectoras. Un momento más tarde aquella pequeña estrella explosionó, de modo que ni siquiera a través de los oscurecidos filtros era posible mirarla directamente. Pero el orgasmo final de luz duró tan solo una breve fracción de segundo. Luego Júpiter, o lo que había sido Júpiter, se expandió de nuevo. Y siguió expandiéndose hasta hacerse mucho más grande de lo que había sido antes de la transformación. Pronto la esfera de luz menguó de nuevo rápidamente hasta adquirir un simple brillo solar, y entonces Floyd pudo ver que se trataba realmente de un cascarón vacío, ya que la estrella central era aún claramente visible en su corazón. Hizo un rápido cálculo mental. La nave estaba a más de 1 minuto luz de Júpiter, pese a lo cual aquel expansionante caparazón, en trance de convertirse en un anillo de brillantes bordes, cubría casi 1/4 parte del cielo. Aquello significaba que estaba avanzando hacia ellos Dios mío, cerca de la mitad de la velocidad de la luz. Dentro de unos pocos minutos englobaría la nave. Hasta entonces nadie había dicho una palabra desde el primer anuncio de Sacha. Algunos peligros son tan espectaculares y están tan alejados de la experiencia normal que la mente se niega a aceptarlos como reales, y observa la aproximación del destino sin el menor sentimiento de aprensión. El hombre que contempla el terrible avance de la marejada, la avalancha que desciende sobre él o el girante embudo del tornado, aunque no haga intento alguno de huir, no se halla necesariamente paralizado por el miedo o resignado a un destino inevitable. Puede simplemente ser incapaz de creer que el mensaje de sus ojos se refiere personalmente a él. Todo eso le está ocurriendo a alguna otra persona. Como cabía esperar, Tania fue la primera en romper el hechizo con una serie de órdenes que llevaron apresuradamente a Basili y Floyd hasta el puente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó cuando estuvieron reunidos. Lo que no podemos hacer es echar a correr, pensó Floyd. Pero quizá podamos mejorar nuestras posibilidades. La nave está alineada de costado hacia allí, dijo. ¿Y si efectuáramos un giro sobre nosotros mismos para ofrecer el menor blanco posible? Colocando la mayor cantidad de nuestra masa entre ello y nosotros,
a fin de que actúe como escudo contra las radiaciones. Los dedos de Vasily estaban ya revoloteando sobre los controles. Tiene razón, Woody, aunque ya es demasiado tarde en lo que se refiere a los rayos gamma y X. Pero eso puede reducir la cantidad de neutrones y alfas y el cielo sabe qué otras cosas que están viniendo hacia nosotros. Los entramados de luz empezaron a deslizarse hacia abajo por las paredes mientras la nave giraba pesadamente sobre su eje. Finalmente se desvanecieron por completo. La Leonov estaba orientada ahora de modo que virtualmente toda su masa estaba entre la frágil carga humana y el cada vez más cercano cascarón de radiaciones. ¿Notaremos realmente la onda de choque?, se preguntó Floyd, o los gases en expansión serán tan tenues que no tendrán ningún efecto físico cuando nos alcancen. Visto a través de las cámaras exteriores, el anillo de fuego casi abarcaba ahora todo el cielo. Pero estaba desvaneciéndose rápidamente, incluso podía verse resplandecer a su través algunas de las estrellas más brillantes. Vamos a sobrevivir, pensó Floyd. Hemos sido testigos de la destrucción del mayor de los planetas, y hemos sobrevivido. Y ahora las cámaras no mostraban más que estrellas, aunque una de ellas fuera 1.000.000 de veces más brillante que todas las demás. La burbuja de fuego arrojada por Júpiter había pasado por su lado sin causar daños, por impresionante que hubiera sido. A aquella distancia de la fuente solo los instrumentos de la nave habían registrado su paso. La tensión se relajó lentamente a bordo. Como siempre ocurre en tales circunstancias, la gente se echó a reír y a hacer chistes estúpidos. Floyd apenas los oyó, pese a su alivio por estar aún vivo, notaba una sensación de tristeza. Algo grande y maravilloso había sido destruido. Júpiter, con toda su belleza y grandiosidad y sus ahora jamás resueltos misterios, había dejado de existir. El padre de todos los dioses había sido aniquilado en plena juventud. Sin embargo, había otra forma de ver la situación. Habían perdido Júpiter, que habían ganado en su lugar. Tania, juzgando que aquel momento era para cosas más serias, dio unos golpes reclamando atención. Vasily, ¿algún daño? Nada serio, una cámara quemada. Todos los medidores de radiación señalan por encima de lo normal, pero ninguno cerca de los límites de peligro. Caterina, compruebe la dosis total que hemos recibido. Parece que hemos tenido suerte, a menos que haya más sorpresas. Realmente debemos concederle un voto de agradecimiento a Bowman, y a usted, Heywood. ¿Tiene alguna idea de lo ocurrido? Solo que Júpiter se ha convertido en un sol. Siempre pensé que era con mucho demasiado pequeño para eso. No hubo alguien que llamó en una ocasión a Júpiter, el sol que fracasó. Exacto, dijo Vasily. Júpiter es demasiado pequeño para iniciar una fusión, sin ayuda. ¿Quieres decir que lo que hemos visto es un ejemplo de ingeniería cósmica? Indudablemente. Ahora sabemos cuál era la finalidad de Zagadka. ¿Pero cómo lo hizo?, preguntó Floyd. Si usted hubiera recibido el encargo, Vasily, ¿cómo habría provocado la ignición de Júpiter? Vasily pensó durante un minuto, luego se alzó irónicamente de hombros. Solo soy un astrónomo teórico, no tengo mucha experiencia en este tipo de asuntos. Pero déjeme ver. Bueno, si no me fuera permitido añadir aproximadamente 1/10 de la masa de Júpiter o cambiar la constante gravitatoria, supongo que convertiría el planeta en más denso. Eso es una idea. Su voz se desvaneció hasta desaparecer, todo el mundo aguardó pacientemente, desviando los ojos de tanto en tanto hacia las pantallas visoras. La estrella que había sido Júpiter parecía haberse estabilizado tras su explosivo nacimiento, ahora estaba arrojando una luz casi igual a la del auténtico Sol en su brillo aparente. Estoy pensando en voz alta, pero creo que podría hacerse de este modo. Júpiter era, en su mayor parte una masa de hidrógeno. Si un amplio porcentaje de ese hidrógeno pudiera ser convertido en un material mucho más denso, quién sabe, incluso materia neutrónica, eso colapsaría el núcleo. Quizás sea eso lo que los miles de millones de Zagadkas han estado haciendo con todo ese gas que estaban absorbiendo. Nucleosíntesis, creando elementos más pesados a partir del hidrógeno puro. Ese podría ser un truco cuyo conocimiento sería valiosísimo. No más escasez de ningún material. El oro tan barato como el aluminio. ¿Pero cómo puede explicar eso lo ocurrido?, preguntó Tania. Cuando el núcleo se volviera lo suficientemente denso, Júpiter se colapsaría, probablemente en cuestión de segundos.
La temperatura ascendería lo suficiente para iniciar la fusión. Oh, puedo ver una docena de objeciones, como traspasar el mínimo de hierro, que ocurriría con la transferencia radiactiva, el límite de Chandrasekhar. No importa. Esta teoría sirve de punto de partida, estudiaré los detalles más tarde. O pensaré en alguna otra mejor. Estoy seguro de que lo hará, Vasily, estuvo de acuerdo Floyd. Pero hay una cuestión más importante. ¿Por qué lo hicieron? Una advertencia. Aventuró Caterina por el intercom de la nave. ¿Contra qué? Ya lo descubriremos más tarde. ¿Y si suponemos, dijo Seinia tímidamente, que fue un accidente? Aquello frenó la discusión durante varios segundos. Vaya idea aterradora, dijo Floyd. Pero creo que podemos descartarla. Si ese fuera el caso, no habría habido advertencia. Quizá. Si uno inicia un fuego forestal porque ha sido descuidado, lo menos que hace es intentar advertir a todo el mundo. Y hay otra cosa que probablemente nunca sabremos, se lamentó Vasily. Siempre esperé que Carl Sagan estuviera en lo cierto y que hubiera vida en Júpiter. Nuestras sondas nunca vieron nada. ¿Qué posibilidades tenían? ¿Encontraría usted alguna vida en la Tierra si explorara unas pocas hectáreas del Sáhara o de la Antártida? Eso es lo que hemos hecho en Júpiter. Dijo Brailovsky. ¿Y qué habrá ocurrido con la Discovery, y con Al? Sacha conectó el receptor de largo alcance y empezó a buscar en la frecuencia del radiofaro. No había rastro de señal alguna. Tras un momento anunció al silencioso grupo que aguardaba. La Discovery no está. Nadie miró al doctor Chandra, pero hubo algunas mudas palabras de simpatía, como queriendo consolar a un padre que acaba de perder a su hijo. Pero Al aún tenía una última sorpresa para ellos. 53. Un regalo de mundos. El radiomensaje enviado a la Tierra debió de abandonar la Discovery apenas unos minutos antes de que el estallido de radiación envolviera la nave. Era un texto simple, repetido una y otra vez. Todos esos mundos son vuestros, excepto Europa. No intentéis aterrizar allí. Hubo más de un centenar de repeticiones, luego las letras empezaron a confundirse y la transmisión cesó. Empiezo a comprender, dijo Floyd cuando el mensaje hubo sido retransmitido por un asustado y ansioso control de misión. Este es un presente de despedida, un nuevo sol, con planetas a su alrededor. ¿Pero por qué solamente 3? Preguntó Tania. No seamos codiciosos, respondió Floyd. Puedo pensar en una muy buena razón. Sabemos que hay vida en Europa. Bowman, o sus amigos, quienes quiera que sean, quieren que la dejemos tranquila. Eso tiene sentido en otros aspectos, dijo Vasily. He estado efectuando algunos cálculos. Suponiendo que Sol 2 se mantenga estable y continúe radiando a su actual nivel, Europa gozará de un maravilloso clima tropical, cuando se haya fundido el hielo. Lo cual ya está haciendo ahora. ¿Qué hay acerca de las otras lunas? Ganímedes será agradable, el lado diurno será templado. Calisto será muy frío, aunque sus gases se purifiquen mucho, la nueva atmósfera puede hacerlo inhabitable. Pero y con acento O será incluso peor de lo que es ahora, imagino. No es una gran pérdida. Era un infierno incluso antes de que ocurriera esto. No tachemos y con acento O, dijo Kernow. Conozco a un montón de petroleros tejanos a quienes les encantaría echarle la mano encima, solo por principios generales. Tiene que haber algo valioso en un lugar tan desagradable como ese. E incidentalmente acabo de pensar en algo más bien inquietante. Algo que le inquiete a usted tiene que ser serio, dijo Vasily. ¿De qué se trata? ¿Por qué Al envió ese mensaje a la Tierra y no a nosotros? Estábamos mucho más cerca. Hubo un largo silencio, luego Floyd dijo pensativamente. Entiendo lo que quiere decir. Quizá deseaba asegurarse de que era recibido en la Tierra. Pero él sabía que nosotros podíamos retransmitirlo y... Oh. Los ojos de Tania se abrieron mucho, como si acabara de darse cuenta de algo desagradable. Voy perdido, se quejó Vasily. Creo que a eso es a lo que Walter quería llegar, dijo Floyd. Está muy bien que nos sintamos agradecidos hacia Bowman, o hacia quien nos advirtiera. Pero eso es todo lo que hicieron. Podíamos haber resultado muertos de todos modos. Pero no ha sido así, respondió Tania. Nos salvamos, gracias a nuestro propio esfuerzo.
Y quizá este sea el sentido de todo. Si no nos hubiéramos salvado, no habría valido la pena salvarnos. Ya saben, la supervivencia de los más aptos. La selección darwiniana. La eliminación de los genes según su estupidez. Tengo la desagradable sensación de que está usted en lo cierto, dijo Kernow. ¿Y si nos hubiéramos atenido a nuestra fecha de partida y no hubiéramos utilizado la Discovery como impulsora, hubiera hecho, él o ellos, algo para salvarnos? Eso no hubiera requerido mucho esfuerzo extra a una inteligencia que puede hacer estallar Júpiter. Hubo un incómodo silencio, roto finalmente por Heywood Floyd. En su conjunto, dijo, me siento muy feliz de que esa sea una pregunta a la que nunca tengamos que responder. 54. Entre soles. Los rusos, pensó Floyd, van a echar de menos las canciones de Walter y sus agudezas en el camino de vuelta a casa. Tras la excitación de los últimos días, la larga caída hacia el sol, y hacia la tierra, parecía un monótono anticlímax. Pero un viaje monótono y desprovisto de todo tipo de acontecimientos era lo que todos esperaban devotamente. Estaba empezando a sentirse ya adormecido, pero aún consciente de lo que le rodeaba y capaz de reaccionar a ello. ¿Pareceré muerto cuando esté en hibernación?, se preguntó. Siempre era desconcertante mirar a otra persona, en especial a alguien muy familiar, cuando había penetrado en el largo sueño. Quizá fuera un recordatorio demasiado intenso de la propia mortalidad de uno. Kernow estaba ya completamente dormido, pero Chandra aún seguía despierto. Aunque algo aturdido por la inyección final. Obviamente ya no era el mismo, porque parecía completamente insensible a su propia desnudez o a la atenta presencia de Caterina. El lingam dorado que era ahora su único atuendo intentaba alejarse de él flotando hasta que la cadena volvía a capturarlo. ¿Todo va bien, Caterina?, preguntó Floyd. Perfectamente. Pero cómo les envidio. Dentro de 20 minutos estarán en casa. Si eso les sirve de consuelo, ¿cómo puede estar segura de que no vamos a tener algunas horribles pesadillas? Nadie ha informado de ninguna. O, quizá las olviden al despertar. Caterina, como siempre, le tomó completamente en serio. Imposible. Si existieran sueños en hibernación, los electroencefalogramas los registrarían. De acuerdo, Chandra, cierre los ojos. Ah, así está bien. Ahora es su turno, Heywood. La nave parecerá muy extraña sin usted. Gracias, Caterina, deseo que tenga un feliz viaje. Soñoliento como estaba, Floyd fue consciente de que la comandante cirujano Rudenko parecía algo insegura, incluso, era posible, tímida. Parecía que deseara decirle algo pero no consiguiera decidirse. ¿Qué ocurre, Caterina?, dijo, soñoliento. Aún no se lo he dicho a nadie, pero usted seguro que no va a hablar. Hay una pequeña sorpresa. Será, mejor, que se apresure. Max y Seinia van a casarse. Eso, se supone, que es una sorpresa. No. Solo es para prepararle. Cuando volvamos a la Tierra, también lo haremos Walter y yo. ¿Qué opina usted de eso? Ahora comprendo por qué pasabais tanto tiempo juntos. Sí, por supuesto que es una sorpresa. ¿Quién lo hubiera pensado? Me alegra, mucho, oír. La voz de Floyd se desvaneció antes de que pudiera terminar la frase. Pero aún no estaba inconsciente, y se sentía capaz de enfocar parte de su intelecto en creciente disolución en aquella situación nueva. Realmente no me lo creo, se dijo. Probablemente Walter cambiará de opinión antes de despertarse. Y entonces tuvo un último pensamiento, justo antes de quedarse definitivamente dormido. Si Walter cambia de opinión, será mejor que no se despierte. El Dr. Floyd pensó que aquello resultaba muy divertido. El resto de la tripulación se preguntó a menudo por qué estuvo sonriendo durante todo el viaje de regreso a la Tierra. 55. Lucifer naciente. 50 veces más brillante que la luna llena, Lucifer había transformado los cielos de la Tierra, barriendo virtualmente las noches durante meses seguidos. Pese a sus siniestras connotaciones, el nombre era inevitable, y por supuesto, conductor de luz, traía consigo tanto mal como bien. Solo los siglos y los milenios mostrarían al fin en qué dirección se inclinaba la balanza. En el lado favorable el final de la noche había extendido enormemente el alcance de las actividades humanas,
en especial en los países menos desarrollados. Por todas partes la necesidad de iluminación artificial se había visto sustancialmente reducida, con el resultante gran ahorro en energía eléctrica. Era como si una gigantesca lámpara hubiera sido colgada en el espacio para que brillara sobre la mitad del globo. Incluso a plena luz del día Lucifer era un objeto deslumbrante que creaba nítidas sombras. Granjeros, alcaldes, administradores municipales, policías, marinos y casi todas aquellas personas dedicadas a actividades al aire libre, en especial en zonas remotas, dieron la bienvenida a Lucifer, hacía sus vidas mucho más seguras y fáciles. Pero era odiado por amantes, criminales, naturalistas y astrónomos. Los primeros dos grupos encontraron sus actividades seriamente restringidas, mientras que los naturalistas estaban preocupados por el impacto que iba a producir Lucifer sobre la vida animal. Muchas criaturas nocturnas habían resultado seriamente afectadas, mientras que otras habían conseguido adaptarse. La lisa del Pacífico, por ejemplo, cuyo famoso ciclo de apareamiento estaba limitado a las mareas altas y a las noches sin luna, estaba en grave peligro, y parecía encaminarse a una rápida extinción. Y lo mismo parecía ocurrir a los astrónomos con base en la Tierra. Lo cual no era una catástrofe científica tan grave como hubiera sido en tiempos anteriores, puesto que más del 50% de la investigación astronómica dependía de instrumentos en el espacio o en la Luna. Estos podían ser protegidos fácilmente del resplandor de Lucifer, pero los observatorios terrestres se veían seriamente perturbados por el nuevo sol en lo que anteriormente había sido el cielo nocturno. La raza humana se adaptaría, por supuesto, como lo había hecho a muchos otros cambios en el pasado. Pronto nacería una generación que nunca habría conocido un mundo sin Lucifer, pero esa brillante estrella, la más brillante de todas, sería una eterna pregunta para cualquier hombre y mujer pensantes. ¿Por qué había sido sacrificado Júpiter, y cuánto tiempo iba a brillar el nuevo sol? ¿Se quemaría rápidamente hasta apagarse, o mantendría su energía durante miles de años, quizá durante todo el periodo de vida de la raza humana? Y por encima de todo, ¿por qué aquella prohibición sobre Europa, un mundo ahora tan cubierto de nubes como Venus? Debía de haber respuestas a esas preguntas, y la humanidad nunca se sentiría satisfecha hasta que las encontrara. Epílogo. 20.001. Y debido a que en toda la galaxia no habían hallado nada más precioso que la mente, animaron su alumbramiento por todas partes. Se convirtieron en granjeros en los campos de estrellas, sembraron, y algunas veces cosecharon. Y a veces, desapasionadamente, tuvieron que deservar. Solo durante las últimas pocas generaciones se han aventurado los europeanos al otro lado, más allá de la luz y del calor de su sol que nunca se pone, hacia la desolación allá donde aún puede ser hallado el hielo que en una ocasión había cubierto todo su mundo. Y más pocos aún se quedan allí para enfrentarse a la breve y temible noche que se produce cuando el brillante pero carente de energía sol frío se hunde tras el horizonte. Sin embargo, esos pocos y atrevidos exploradores han descubierto que el universo a su alrededor es más extraño de lo que nunca llegaron a imaginar. Los sensitivos ojos que desarrollaron en los penumbrosos océanos aún les sirven bien, pueden ver las estrellas y los demás cuerpos que se mueven en su cielo. Han empezado a crear los fundamentos de la astronomía, y algunos atrevidos pensadores han conjeturado incluso que el gran mundo que es Europa no es la totalidad de la creación. Muy poco después de que emergieran del océano, durante la explosivamente rápida evolución forzada por el fundirse del hielo, se dieron cuenta de que los objetos del cielo podían dividirse en tres clases distintas. El más importante, por supuesto, era el Sol. Algunas leyendas, aunque pocos de ellos se las tomaran en serio, proclamaban que no siempre había estado allí, sino que había aparecido repentinamente, anunciando una breve y cataclísmica era de transformación en la que mucha de la prolífica vida de Europa había sido destruida. Si eso era cierto, era un precio pequeño a pagar por los beneficios que se derramaban de la pequeña e inagotable fuente de energía que colgaba inmóvil en el cielo. Quizá el sol frío fuera su distante hermano, castigado por algún crimen y condenado a caminar por siempre alrededor de la bóveda del cielo. Esto no era importante excepto para aquellos peculiares europeanos que siempre estaban formulándose preguntas sobre cuestiones que toda la gente sensible daba por sentadas. Sin embargo, había que admitir que esos excéntricos habían hecho algunos interesantes descubrimientos durante sus excursiones a la oscuridad del otro lado. Proclamaban, aunque era difícil de creer, que todo el cielo estaba salpicado por incontables miríadas de pequeñas luces, más pequeñas y débiles que el sol frío. Variaban grandemente en brillo,
y nunca se movían. Contra este fondo había 3 objetos que sí se movían, aparentemente obedeciendo complejas leyes que nadie había sido aún capaz de dilucidar. Y, al contrario que todos los demás en el cielo, eran más bien grandes, aunque tanto forma como tamaño variaban constantemente. A veces eran discos, a veces semicírculos, a veces delgados crecientes. Obviamente estaban mucho más cercanos que todos los demás cuerpos en el universo, porque sus superficies mostraban una inmensa riqueza de complejos y siempre cambiantes detalles. La teoría de que eran a todas luces otros mundos había sido finalmente aceptada, aunque nadie excepto unos pocos fanáticos creían que podían ser algo tan grande, o tan importante, como Europa. Uno estaba cerca del Sol, y se hallaba en un estado constante de torbellino. En su lado nocturno podía verse el resplandor de grandes fuegos, un fenómeno aún más allá de la comprensión de los europeanos porque su atmósfera, hasta ahora, no contiene oxígeno. Y a veces enormes explosiones lanzan nubes de restos hacia arriba desde su superficie. Si el globo cercano al Sol es realmente un mundo, debe de ser un lugar muy desagradable donde vivir. Quizá incluso peor que el lado nocturno de Europa. Las 2 esferas exteriores y más distantes parecen ser lugares mucho menos violentos, aunque en algunos aspectos son incluso más misteriosos. Cuando la oscuridad cae sobre sus superficies, también muestran manchas de luz, pero esas son muy diferentes de los rápidamente cambiantes fuegos del turbulento mundo interior. Arden con un brillo casi constante y están concentradas en unas pocas zonas pequeñas, aunque, a lo largo de generaciones, esas zonas han ido creciendo y se han multiplicado. Pero lo más extraño de todo son las luces, brillantes como pequeños soles, que pueden ser observadas a menudo cruzando la oscuridad entre esos otros mundos. En una ocasión, recordando la bioluminiscencia de sus propios mares, algunos europeanos especularon que esas podían ser criaturas vivientes, pero su intensidad hace eso casi increíble. De todos modos, cada vez más y más pensadores creen que esas luces, las agrupaciones fijas y los soles movientes, deben de ser alguna extraña manifestación de vida. Contra esto, de todos modos, hay un argumento muy poderoso. Si son cosas vivientes, ¿por qué nunca vienen a Europa? Sin embargo, hay leyendas. Hace miles de generaciones, poco después de la conquista de la tierra firme, se dijo que algunas de esas luces acudieron hasta muy cerca, pero siempre estallaron en el cielo creando resplandores que llegaban a superar el del sol. Y, cosa extraña, llovieron metales duros del cielo, algunos de los cuales aún son adorados hoy en día. Ninguno es tan venerado, sin embargo, como el enorme monolito negro que se yergue en la frontera del eterno día, uno de sus lados siempre vuelto hacia el inmóvil sol, el otro enfrentado al país de la noche. Con 10 veces la altura del más alto de los europeanos, incluso cuando éste alza sus zarcillos en toda su extensión, es el auténtico símbolo del misterio y la inalcanzabilidad. Por ello nunca ha sido tocado, solo puede ser venerado de lejos. A su alrededor se halla el círculo de poder, que repele a todo aquel que intenta aproximarse. Es el mismo poder, creen muchos, que mantiene a raya a esas luces que se mueven en el cielo. Si alguna vez llega a fallar, entonces las luces descenderán sobre los continentes vírgenes y los reculantes mares de Europa, y su propósito se verá por fin revelado. Los europeanos se sorprenderían de saber con cuánta intensidad y desconcertado asombro ese monolito negro es estudiado también por las mentes que hay tras esas movientes luces. Durante siglos sus sondas automáticas han realizado cautelosos descensos desde sus órbitas, siempre con el mismo desastroso resultado. Porque hasta que el tiempo se cumpla el monolito no permitirá el contacto. Cuando ese tiempo llegue, cuando, quizá, los europeanos hayan inventado la radio y descubierto los mensajes que constantemente los bombardean desde tan cerca, tal vez el monolito cambie su estrategia. Puede, o puede que no, que decida soltar las entidades que están adormecidas en su interior, de modo que puedan tender un puente en el abismo entre los europeanos y la raza a la cual en una ocasión prestó fidelidad. Y puede ser que el puente no sea posible, y que 2 formas de conciencia tan alienígenas la una con respecto a la otra jamás puedan coexistir. Si eso es así, entonces tan solo una de ellas podrá heredar el sistema solar. Cuando ocurrirá esto ni siquiera los dioses lo saben, todavía.